Tenemos a nuestra queridísima Yobli. Yobli, bienvenida mujer como siempre, porque vamos a tocar un tema muy importante con una ginecóloga reconocida, la doctora Yulisa Garisto, y vamos a hablar el tema de cuándo es el momento de llevar a nuestra hija al ginecólogo. Así que todas las madres pendientes. Yobli y doctora, bienvenidas a Mujer. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días. Hola doctora, bienvenida a Mujer. Yo creo que todas las mujeres, cuando en algún momento nos convertimos en madre, lo primero que pensamos es en qué momento llevar a nuestras hijas al ginecólogo, sobre todo porque todo ha evolucionado y evidentemente con las experiencias pues vamos viendo en qué momento es el indicado. Doctor, usted como especialista nos podría decir cuál es el momento apropiado. Claro que sí, Yoli. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista. Y es una pregunta muy interesante y que, así como usted, muchas otras madres y padres se la han hecho en algún punto, porque esto viene de la mano con muchos tabúes, con muchos mitos, dudas, temores que realmente hacen muy difícil poder especificar cuándo es el momento ideal. Y tenemos que tomar en consideración dos puntos importantes. Uno, claro que en cualquier momento que surja algún motivo de consulta, alguna preocupación desde el punto de vista ginecológico, va a ser necesario acudir a una evaluación, independientemente de la edad. Si no tenemos ningún tipo de problemas, entonces se recomiendan 3 momentos importantes en la niña y adolescente en donde podrían acudir a sus primeras visitas ginecológicas. Y esto tiene que ver el primer momento en la etapa preescolar. Y esa etapa que va desde los 3 hasta los 6 años de edad, más que nada para identificar posibles malformaciones del tracto genital, que se pueden llegar a detectar mediante el examen físico. Y por otro lado, para poder detectar o contrarrestar factores de riesgo que llevan hacia las patologías más comunes en esta etapa, que son las vulvovaginitis y las adherencias de labios menores. Después de esta etapa hay otro momento importante que va a ser cuando la niña inicie su etapa de pubertad. Esos cambios de pubertad que deben iniciar a partir de los 8 años en adelante, entonces es un buen momento para ir al ginecólogo para poder revisar que toda esa cronología de eventos esperados durante la pubertad se estén dando de la manera correcta y también para ir orientando a la niña sobre todos estos cambios para que ella sepa qué es lo que está sucediendo, también para orientar a los padres que necesitan un acompañamiento en este momento y preparar a la niña ante la llegada de la primera menstruación. Se ha visto que esas niñas que se les ha orientado, se les ha guiado durante esta etapa, la asumen con mucha más seguridad y mucha preparación. Entonces esto baja los niveles de ansiedad y también va a reforzar su autoestima. Otro momento importante es después que han iniciado los periodos menstruales. Esa niña se desarrolla y en términos de 6 a 12 meses después deben ser evaluadas por un ginecólogo para revisar que todo vaya en orden. Es muy común que al inicio hayan muchos trastornos menstruales que representan una de las principales causas de consulta y esto muchas veces también se puede detectar cuando se le ha incentivado a la niña a llevar un registro de sus fechas de periodos menstruales por medio de un calendario menstrual. Y conforme va avanzando la edad, ya pasó esa etapa de sus primeras menstruaciones, de todos modos, entonces es necesario una evaluación por lo menos una vez al año para verificar que todo vaya en orden, por un lado, y porque también podemos en ciertos momentos dar una orientación dependiendo de las necesidades de esa adolescente, sobre todo también orientados hacia salud sexual y reproductiva. Y la idea también es concientizar para que desde temprana edad conozcan la importancia de los controles ginecológicos y es algo que hay que tener, un hábito que hay que tener para el resto de la vida. Sí, me llama la atención. Ajá. Dale, Carlos. Doctora, yo tengo una consulta y es, por ejemplo, si a mí como madre o como padre se me hace difícil tocarle a mi hija el tema de la sexualidad, ¿yo pudiera llevar a mi hija para que su ginecólogo le pudiera hablar un poquito más sobre eso? O por ejemplo, lo tengo que llevar donde un psicólogo o la ginecóloga está apta para poder pues brindarle toda la información que la niña necesita en cuanto a iniciar los primeros pasos sexuales.
Y los especialistas en ginecología están capacitados para poder dar este tipo de orientación. De hecho, por lo menos yo tengo una especialidad que es la ginecología infanto-juvenil, también conocida como ginecología pediátrica o ginecología de la infancia y de la adolescencia, que es parte de la ginecología y obstetricia. Entonces, claro que hay profesionales de la salud que están capacitados para orientar y llevar el acompañamiento en estas etapas. Los pediatras también pueden. Y siempre que estén familiarizados con el tema y que sea una persona que ya esté acostumbrada a este tipo de orientaciones, porque hay que dar mucha información valiosa y hay que también saber cómo llegarle a la niña o al adolescente, dependiendo de la edad que tenga y también de la madurez emocional que tenga, porque no es lo mismo hablar con una adolescente de 14 años o hablar con una niña de 8 o 9 años. El lenguaje que hay que utilizar, el material didáctico, la información, cómo abordar, cambia bastante. Entonces hay que estar preparados para esto y individualizar el manejo de cada niña o cada adolescente, dependiendo cuál sea su problema o cuáles sean las circunstancias que la llevan a una atención ginecológica. Totalmente. Comentaba que me llama la atención cuando habla de que una niña de 8 años puede ir a la cita al ginecólogo, y esto me trae de recuerdo hace poquito que una amiga me dice, oye, mi hija está en el periodo Nini, ni es niña ni es adolescente, no sé si ya la llevo de llevar al ginecólogo, y creo que nos ha explicado todo lo que es la evolución de la mujer, de los cambios de la mujer y en el momento adecuado en el que podemos ir al ginecólogo. Ahora bien, estas exploraciones que ustedes detectan, desde el primer momento, ¿puede ayudar de manera preventiva a detectar algún problema a futuro? Claro que sí, de hecho nuestra especialidad va dirigida, es una especialidad médico-quirúrgica y va dirigida más que nada a la evaluación, al manejo y también a la prevención de condiciones ginecológicas en la etapa de la niña y del adolescente. Entonces, claro que sí se pueden llegar a detectar, y es también muy importante abordar ciertos temas dependiendo de la etapa de la niña, que es información que le va a servir a futuro. Va a servir para que ella vaya tomando conciencia cuáles son los puntos importantes que ella tiene que cuidar en su salud como mujer desde el punto de vista ginecológico, y dependiendo cada etapa. Ya sabemos que en una niña pequeñita pues todo va a depender de los padres, que ella va a depender mucho de su mamá, de su papá, pero a medida que va creciendo ella se va haciendo más independiente y sus necesidades van a ir también cambiando. Una niña en etapa puberta hay que dirigir la información a ese momento. Una adolescente que ha iniciado relaciones sexuales o que ya tiene cierta edad en que debe conocer esa información, entonces se le brinda en ese momento. Entonces se va buscando el momento ideal para ir hablando de todo y también ir enfocando hacia la prevención de enfermedades ginecológicas en la vida adulta, como pueden ser el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, la importancia también de la vacunación contra el virus del papiloma humano, todo lo que tiene que ver con la prevención del embarazo, la prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces uno va buscando el momento ideal para ir conversando y para poderlas ir orientando con respecto a cada una de estas condiciones. Excelente. Doctora, usted mencionó, por ejemplo, tres edades que normalmente sería bueno llevar a nuestros hijos al ginecólogo. Yo la verdad es que no tenía conocimiento. Pensé que realmente solamente se iba cuando uno ya estaba empezando su vida sexual, pero como usted bien lo menciona, hay niñas pues que se desarrollan más temprano y hay otras que son el menor número, pero también suele pasar que hay mujeres que se desarrollan a los 17, 18 años. ¿Y qué pasa con esas niñas o madres que esperan hasta que su hija se desarrolle y ya pasó los 15 años, ya está casi llegando a los 20 y se desarrollan? ¿Existe algún tipo de consecuencia a nivel de salud con la niña? Hay que tomar varias cosas en cuenta, y es con respecto a que la pubertad lleva un proceso. Si esa pubertad, esos cambios físicos de pubertad, llámese inicio del crecimiento mamario, del vello púbico, del vello axilar, el estirón de crecimiento, la aparición de acné, el cambio de dolor en la sudoración, si toda esa serie de cambios físicos inician antes de los 8 años, ojo, porque estamos ante la posibilidad de una pubertad precoz.
Y esto lo tienen que ver tanto los endocrinólogos pediátricos y también si la causa es ginecológica, entramos nosotros como ginecólogos. Si una niña después de los 13 años no ha iniciado sus cambios físicos de pubertad, usamos usualmente ese rango de edad, después de los 13 no ha habido ningún cambio, podemos estar ante una pubertad retrasada y eso es un problema y necesita evaluación. Y también dentro de la cronología o el avance de una pubertad normal, tenemos que saber que todo no se da junto a la vez, lleva un proceso de poco a poco y nosotros podemos ir prediciendo cuáles son los momentos ideales. O sea, principalmente, y esto es un parámetro muy importante que le ayuda a los padres también para saber cuándo llevar a la niña, es el inicio del crecimiento mamario, porque desde que inicia ese crecimiento de los senos, a la llegada de la primera menstruación pasan en promedio 2 años. Entonces tenemos un lapso de tiempo bastante amplio para que nosotros podamos organizarnos y entonces poder llevar a la niña y también en casa irla preparando, porque la principal información, lo ideal es que viniera dentro de la casa, dentro del núcleo familiar, esa comunicación, esa confianza que se va integrando entre padres e hijas. Y ya los ginecólogos o los profesionales de la salud, más que nada vamos a reforzar y vamos a hacer un soporte en el acompañamiento de esa niña y desde el punto de vista clínico saber que todo vaya dentro de la normalidad esperada. ¿Qué pasa con esta primera cita que hace la niña, por ejemplo, en el caso de que hablaba ahorita del crecimiento de los senos, algún cambio hormonal? ¿Qué pasa con esta primera cita luego de esto? ¿Qué viene? Después, usted me dice desde el punto de examen físico. Sí, correcto. Bien, ese es bastante interesante porque también hay que ayudar a las niñas a que no vayan tan asustadas, tan nerviosas a su primera cita ginecológica. Uno les menciona que vamos al médico y ya independientemente de quién sea, ya ellas van asustadas, nerviosas. Hay que prepararlas, hay que irles hablando y hay que saber que, bueno, la estructura de la ginecología realmente a veces invade un poquito la intimidad y es algo natural porque tiene que ver con el aparato reproductor de las mujeres. Entonces hay que saber que los exámenes físicos deben incluir pues el examen mamario, que es la palpación de las glándulas mamarias para revisar el avance del crecimiento, del desarrollo que han tenido y también para poder detectar ciertas condiciones que afortunadamente a esta edad tienden a ser benignas. También viene la palpación abdominal y de último tratamos de dejar el examen del área genital. Entonces hay que saber, hay que decirles y hay que saber los padres también que esto no es, más allá de la vergüenza que puedan sentir o algo de pena, que es normal, es natural, realmente no debe ser un examen físico doloroso. Se basa básicamente en la observación. No debemos utilizar ningún tipo de espéculos, por ejemplo, de herramientas que usualmente se utilizan en las mujeres adultas. En una niña o un adolescente no debemos utilizarlo en el marco de un consultorio, al menos que estemos buscando algo muy dirigido y claro que eso debemos individualizarlo y advertirlo y hablarlo con la niña, con los familiares antes de hacerlo. Pero hay que darles esa tranquilidad de que es verlo como una rutina, como algo necesario, porque de esa manera vamos a poder detectar problemas y entonces es el manejo. Muchas veces incluso la niña va a estar siempre acompañada por su mamá, por su papá, por quien la esté acompañando. Siempre va a estar acompañada. Quizás en las más grandes y en las adolescentes, después de los 15 años en adelante, muchas veces sí buscamos un espacio a solas con ella. O sea que abrimos una ventana donde mamá, papá puedan salir un momento para poder conversar sobre ciertos temas que muchas veces siempre y cuando respetando la confidencialidad y saber que si hay algo que pone en riesgo la vida de esa niña, por supuesto que tenemos que compartirlo con los padres. Claro. Pero más o menos esa es la dinámica que llevamos en el consultorio. Muchas veces si es algo simplemente van por una rutina, no por un motivo de consulta específico, sino más que nada un control de salud. Muchas veces las preparamos en la primera consulta y les hablamos de qué se trata el examen físico y lo diferimos para una siguiente visita donde ya venga mentalizada y preparada para que sepa de qué se trata y ya la cooperación y como ella lo acepte sea mucho mejor.
Yobli, doctora, antes de terminar, yo tengo una consulta bastante curiosa y es que, por ejemplo, mi mamá siempre se ha atendido con un ginecólogo. A mí en lo personal me gustan más las mujeres. Entonces, ¿qué pasa si de repente hay una madre que pues ya tiene su doctor de años, que siente la confianza, dice, no, lo que pasa es que él es un excelente doctor, pero la niña no se siente en confianza de entrar con un hombre pues porque está chiquita? Entonces, ¿usted qué mensaje o qué le recomienda a esas madres que ya tienen a su ginecólogo de cabeza, pero sus niñas no se sienten seguras o con la suficiente confianza para poder verse con un ginecólogo y quieren verse con una ginecóloga? Realmente hay que valorar y considerar la opinión de las niñas porque a fin de cuentas ellas son su rol dentro de la consulta es fundamental. Ellas son el personaje o son las actrices principales dentro de todo este escenario. Entonces hay que considerar porque dependiendo de cómo ella se sienta, la seguridad o lo cómoda que ella se siente, de eso también va a depender la confianza, lo que se llama el rapport que va a lograr con su médico. Entonces, sí, y también hay que valorar a los médicos porque no todos los ginecólogos están más acostumbrados a tratar adultas. Muchos ginecólogos dicen, no, yo prefiero que vaya con otra persona que sí está familiarizada con la atención de la edad pediátrica o de las adolescentes. Entonces hay que ponerlo en la balanza, porque realmente no es como se sientan más cómodas, porque eso va a depender del seguimiento. Si yo de plano al principio no hago clic con mi médico, realmente la idea de poder tener un ginecólogo sería, el escenario ideal sería un acompañamiento desde etapas tempranas de la niña hasta que esa niña vaya avanzando en sus distintas etapas de vida y poderlas acompañar incluso hasta cuando ella tome la decisión de tener embarazo. Entonces es algo bastante controversial que hay que considerarlo, pero eso básicamente, como le digo, va a depender sobre todo de cómo todo el grupo, todos los involucrados se sientan más cómodos. Porque sabemos que hay ginecólogos hombres, o sea, no, esta diferencia de género realmente no va a hacer ningún cambio en cuanto al profesionalismo que se le va a ofrecer. Exactamente. No, o sea, por lo menos mi mamá es fiel de que ella, su ginecólogo es su ginecólogo y nadie se lo quita. Pero digo, de repente la primera vez para que la niña entre en confianza y ya cuando va creciendo, pues ella tomará la decisión. De repente le recomiendan un ginecólogo pues bastante bueno y entonces ella prefiere irse con él. Así es, la confianza es importantísimo. Ahí siempre que una confianza es lo fundamental para poder que todo salga mucho mejor. Claro. Yobli, ¿nos ibas a decir algo? Sí, que el ginecólogo es el que permanece con nosotras durante todas nuestras etapas de la vida. Exacto. Y eso también hace sentir más segura en el caso de las niñas. Indistintamente sea hombre o mujer, el ginecólogo también hace sentir más segura de protegerse de ella misma ante cualquier enfermedad, ante sus cambios hormonales, ante también su higiene íntima, que es muy importante al llevar el conocimiento desde pequeña edad sobre lo que es el cuidado íntimo. Así es, yo también quisiera agregar que hay que considerar que dependiendo de la etapa de la vida de la mujer, también las condiciones que surgen o las necesidades también van variando. Entonces, tratar a una niña no es tratar a una mujer chiquita, o sea, ese enfoque debe cambiar porque no es lo mismo, vamos a darle el mismo tratamiento que a la mujer adulta, quizás la dosis un poquito más bajita, no, el abordaje cambia muchísimo, entonces hay que ver que muchas veces me ha sucedido que cuando yo digo, soy ginecóloga infanto-juvenil, soy ginecóloga adolescente, las personas de una vez piensan en dos cosas, 1, abuso sexual y 2, embarazo en adolescente. Y realmente esta rama de la ginecología aborda muchísimas más condiciones que, vamos a decir, en las más pequeñas usualmente está relacionado con las malformaciones congénitas, con la pubertad precoz, las infecciones vulvovaginales, que en este caso son las vulvovaginitis, las adherencias de labio. A medida que van creciendo tenemos todo lo que es relacionado con la pubertad o los posibles trastornos de pubertad, las patologías mamarias, los tumores o quistes de ovarios. Una vez empiezan los periodos menstruales, los trastornos menstruales, en cuanto usualmente al inicio pueden haber muchos cambios en el patrón menstrual. Vienen los sangrados disfuncionales que vienen de la mano con anemia muchas veces, la detección, por ejemplo, de
los cólicos menstruales, el manejo de los cólicos menstruales, porque incluso desde la adolescencia podemos tener condiciones como la endometriosis, que son condiciones que usualmente uno escucha hablar y conoce más, sobre todo en mujeres adultas. No, la endometriosis incluso desde la adolescencia puede aparecer. Todo lo relacionado al síndrome de ovario poliquístico y en las más grandes, por supuesto, la importancia de la consejería contra embarazos no planificados y contra las infecciones de transmisión sexual. Entonces, es una amplia gama, sí, se lo estoy diciendo a grosso modo, pero es una amplia gama de condiciones que podemos abordar y que realmente van a facilitar y a mejorar la salud y los cuidados de la mujer desde temprana edad. Importante. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Yobli, gracias a ti por traernos este interesantísimo tema. De verdad que es muy importante para todas esas madres que de repente tienen un par de dudas, así que bueno, ya sabemos, y sobre todo si en su familia hay antecedentes de mujeres que tienen quistes, de que tienen ovarios poliquísticos, es muy importante que lleven a sus niñas al ginecólogo cuando la doctora lo haya recomendado.